Querido Mixar López, no había tenido tiempo de contestarte pues tan amplia pues entrevista, ¿no? No sé si es más bien es una especie de ensayo tuyo respecto a ciertos aspectos de Botellita Jerez, o bueno, o de lo que yo tengo que ver con Botellita Jerez, y así, y debo contestar lo siguiente, de a poquito. Voy a acomodarme primero. Esto es un ensayo para ver cómo se graba, y ya veremos. Ahora estoy colocando el audio que va a grabar, digamos, directamente. Sí, bueno. Quizá no se ve bien la figura de la grabación, pero creo que sí está grabando, ¿no? Entonces no sé. Pero sin embargo, eso es lo de menos. Esto se está grabando ahí en algún microfonito de esta pendejada. Quizá incluso pueda alcanzar incluso a leerlo así, sin anteojos. Porque por otro lado quise más o menos dejar cierta espontaneidad de este experimento que tú me estás proponiendo decir al enviarme esta entrevista, digamos, esta serie de preguntas escritas de una manera peculiar hacia mí. Así que bueno, trataré de comenzar sin interrumpir. Si interrumpo, bueno, le seguimos en cualquier momento, porque te diré, pues anda uno buscándole ruido al chicharrón, digamos. Estos que viste al principio son unos gatitos que están aquí acompañándome para contestar digo, relajadamente tus preguntas o tus así buscapiés, o tu comezón, o la comezón que me quieres dar en el consciente y en el inconsciente personal. Dice: bruma misteriosa, una entrevista con Francisco Barrios, el más tuerzo, por Mixar López. Se apagó el nuevo fuego de mi corazón y lo dejó frío, escribe Robert Browning en el poema Child Roland to the Dark Tower Came. El poeta y dramaturgo inglés también decía que el que escucha música siente que su soledad de repente se puebla. ¿Qué es lo que piensa Francisco Barrios acerca de la música? Complejo, ¿no? Pero pienso, digamos, en la música como, híjole, como parte de mi vida cotidiana desde que tengo conciencia de mí mismo. Es decir, la música me ha acompañado en todo momento, desde muy pequeñito hasta nuestros días, por distintas razones familiares, de cercanía con músicos y con gente muy talentosa, por cierto, ¿no? que como que a uno le inyecta, me dio ese gusto por la música, por tocar, por hacer, por percibir, por apreciar la música, toda ella. Para mí el guacarrock llegó con la Orquesta Rítmica Continental, mientras el mapache Porfirio atendía algún hueso como plomero. Pues había alguien que marcara el ritmo, y era yo, de muy chavito, entre 9 y 10 años por ahí, y le marcaba yo el ritmo a la orquesta, una orquesta de músicos, yo digo maravillosos, porque en realidad no eran músicos, eran otras cosas que la vida les había
llevado, ¿no? Eran, por ejemplo, un plomero, eran sastres, dos sastres, un ño ya grande, don Danielito, saxofonista, que en realidad él era algo así como contador. Entonces yo creo que valoré la música desde ahí, por ejemplo, ¿no? Porque eran compas que en realidad hacían música, es decir, querían ser parte de una orquesta, además una orquesta de 16 elementos más o menos, en donde ellos se sentían pues eso, la orquesta, ¿no? Mi padre traía músicos de Pachuca hacia Tulancingo, Hidalgo, de la Ciudad de México, en donde algún músico, uno muy brillante, le daba ese brillo a una orquesta, digamos, de músicos que lo hacían de una manera digna, que estudiaban 2 veces a la semana y que si acaso se aprendían o estudiaban sus partituras, se convirtió en una orquesta que, bueno, en una cierta época de los años 60, 63, 64, 65, etcétera, 68, 69, etcétera, pues la rifó en ciertos lugares cercanos a Tulancingo, Hidalgo, ¿no? Mi padre fue trombonista, fue músico, pero esa orquesta la conformó pues como un caimán, es decir, como un tipo que en realidad organiza la orquesta, manda a hacer las partituras, es dueño de las partituras, etcétera, ¿no? Eso a mí me abrigó siempre, el saber que cada 2 veces, digamos, a la semana, ahí atrás, hasta atrás de mi cantón, había una orquesta que estaba ahí ensayando, a veces solos, a veces los saxofonistas se ponen de acuerdo, Andresito, Lázaro, etcétera, nombres que recuerdo así, ¿no? Y de otro lado, bueno, mi hermana mayor era una extraordinaria cantante, soprano, que a mí me acercó a la música por distintos invitaciones que me hacía de sus actuaciones como cantante de música popular, particularmente canciones de María Grieber, o como parte de un experimento de un compa violinista ciego que no recuerdo su nombre, en donde cantaba pequeñas arias de ópera o así, ¿no? Mi hermano también mayor, ella era Gloria, Clemente, el enamorado, ¿no? de los primeros enamorados, digamos, que le cantaba a sus novias canciones de amor en la penumbra. Él me heredó su guitarrita, me la heredó, ¿no? Y así, la musicalidad de mi hermano David, del gusto de la música, melómano, perdón, que me llevó siempre de la mano a la apreciación de la música, es decir, fuimos juntos asusados por él básicamente, mi hermano David, a comprar los primeros discos de los Beatles, no sé, los discos que cuando nos llegaban a través de las tienditas de discos en Tulancingo, El Sargento Pimienta, Viaje Mágico y Misterioso, los sencillos de los Rolling Stones, como por ejemplo I Can Get No Satisfaction, Eric Burdon y los Animales, en fin, donde nos acercamos a la música, y yo particularmente a través de mi hermano que me guiaba, que recuerdo muy bien cómo vamos por el nuevo disco de los Chicles, ¿no? De los Beatles, ¿no? El gusto por la música, pues y una serie de otras tantas cosas, por ejemplo el que mi madre nos cantara por ahí trocitos de canciones que le gustaban y que en realidad eso eran campanitas todo el tiempo, en todo momento. Mi padre siempre oía el radio, casi siempre, y yo recuerdo de chiquillos que dormimos muchas veces, bueno, yo recuerdo dormir o quedarme dormido escuchando la radio, ¿no? A través de
de ciertas estaciones que mi papá localizaba, incluso a través de onda corta. Escuchábamos música desde La Habana, Cuba, discursos de Fidel Castro y del Che Guevara. En fin, lo que pienso es que es mi compañera, digamos, es la compañera de un montón de gente, de un montón de seres humanos. Se convierte, para bien o para mal, en el soundtrack de nuestras vidas. El contacto con músicos como los Xochimilcas para mí fue fundamental para entender lo que ahora hago, lo que soy. Evidentemente todo lo que sucedió en toda esta historia que ya narraré en siguientes, o como un pretexto de respuesta a las siguientes preguntas. El privilegio de amar de Mijares, Vivo por ella de Andrea Bocelli y Aún te amo de Coda son tan solo algunas de las canciones guarras repetidas miles de veces en las bodas populares de México. ¿Qué se siente que Luna Misteriosa sea una de ellas? No sé a qué le llamas guarro o guarrés, pero como yo lo entiendo, es guarro es que me sacara yo, ¿no? O no sé, que les presumiera, incluso que les enseñara mi axila con pelos, no sé, cualquier cosa así, ¿no? Yo sé que soy un guarro ya en sí mismo, ¿no? Ya, en mí mismo ya. Pero quizá es una nueva acepción de guarro. ¿No? Guarro quiere decir que es en realidad quizá cursi, naco, ¿no? ¿no? Para lo popular. Pues yo siento bonito, mi canal, que de pronto la gente, sí, efectivamente, yo le he cantado a Ricardo y a Denise, por ejemplo, en algún lugar de la República Mexicana, mientras ellos celebraban su boda en un hotel prestigiado. Yo les cantaba eso, Luna Misteriosa, con mucho cariño. No solo por lo que significa para ellos, no lo sé, en el fondo uno se imagina, pero esa canción por alguna razón a ellos dos les significó su encuentro, ¿no? Como a otros también, incluso no solo su encuentro, sino también su separación. Para uno es un gran halago el que alguien reconozca, adopte, tome para sí, lo toque una canción de nosotros en sus vidas personales, en sus vidas tan individuales, ¿no? Y como cada relación, que es eso, individual, es única. En nuestras canciones se convierten en eso, en parte de ese soundtrack de su amor o de su desamor, o de momentos emocionantes. He sabido en distintos momentos, en distintas circunstancias, de camaradas, compas, pues que de alguna forma han adoptado con un fervor tal ciertas canciones que incluso algunos han muerto junto con ellas, las han hecho suyas para morir. Así que no solamente esa canción, sino cualquier otra canción que además llega guarramente, desde tu acepción o la mía, empalagosamente a cierta población y le significa parte de esto que es la vida, ¿no? Parte de lo que implica, significa la compañía, el amor, el cariño, la ternura, ¿no? Pues yo soy, híjole, soy muy feliz, me hace mucho, muy feliz. ¿Quién fuera Ruiseñor? ¿Quién fuera Lennon y McCartney? Sindo Garay, Violeta, Chico Buarque. Bueno, te refieres a la canción aquella de ¿Quién fuera tu trovador? ¿Por qué Sindo Garay? No sé, no entiendo, no recuerdo cómo dice la rola originalmente de este maestro, ¿no? Canta el autor de Budapest
en quién fuera, qué piensa el Mastuerzo sobre la trova y sus detractores. Pues yo no soy su detractor, yo soy quizás su crítico, ¿no? En todo caso, como soy crítico de mi propio trabajo, del trabajo, de lo que miro, lo que siento, ¿no? Con mis limitaciones, con mis posibilidades. Creo que yo debo confesar, como muchas veces lo he hecho, que tengo una gran influencia, particularmente del maestro Silvio Rodríguez, a quien admiro profundamente, con quien tuve la fortuna de encontrarme, de vivir un poquito de esa, incluso de esa vida como de fan, ¿no? de maestro, quiero que escuche mis canciones y así, ¿no? Lo viví en una época de mi vida junto con el grupo Los Nacos, con Ismael Colmenares, con Elia Crot, por cierto, madre de mi primera hija, Valentina Barrios. Fue un acercamiento muy hermoso, muy agradable, muy cálido del maestro Silvio, del maestro Pablo Milanés, y también con el maestro Noel Nicola. Hubo un necesario acercamiento, en tanto que nosotros nos identificábamos como gente que hacía canción, que participaba de cierta canción, pues sentíamos que éramos de alguna forma sus equivalentes junto con otras generaciones como Carlos Puebla en Cuba, ¿no? Desde mi perspectiva, desde mi formación, digamos, como yo le llamo como rolero, como hacedor de canciones, pues siento muy presente esa influencia, digamos, ese toque que te da a conocer el trabajo de ciertos escritores, de ciertos pues maestros de la canción, en particular, en este caso, desde mi punto de vista, para el maestro Silvio Rodríguez. Creo yo que cuando aparece en México un fenómeno, digamos, como tantos otros, de una especie de equivalente en ciertos años, sobre todo los años 90, digamos, aparece como los cantores de una cierta canción que se autodenomina trova, ¿no? Pues yo creo que empieza a haber una serie para mi gusto, una serie de compositores, músicos que les gustaba esa canción y que fueron influidos de una manera aún más profunda quizá, ¿no? Y que de pronto sus propias canciones eran canciones que se parecían a muchas de Silvio o de Pablo, o de toda esa forma cubana, digamos, por lo cual no habría que, digamos, hacerse a un lado, ¿por qué no? En la época del feeling, los tríos y tal, hubo siempre en la música, digamos, afroantillana, siempre ha habido esas influencias, esa gran posibilidad de enriquecernos a través de otras formas musicales, otras formas de decir, de componer, de utilizar las palabras. Creo que la impresión que entonces me empezó a mí en lo personal a dar, por ahí de los finales de los 90, principios de los 2000, es que había una serie de engendros, ¿no? Con todo el respeto se ha dicho, ¿no? Que en realidad estaban imitando y muy malamente a los maestros cubanos, a Silvio, a Pablo, a Noel Nicola, y a distintos y otros grandes maestros, ¿no? Así que yo como que siempre mostré una cierta distancia respecto a esos trovadores que sentía que era una especie de trova cubana, pero light. Es decir, la trova cubana se forja en unas ciertas circunstancias de un proceso, digamos, revolucionario de Cuba, ¿no? Se conforma como un brazo cultural, etcétera. Tiene esa consigna y también esa necesidad de decir tal y tal, ¿no? Y lo que sucedía en esos entonces en México, ese fenómeno, digamos, trovador, ¿no? Pero no solamente en México, en todo el mundo, en España,
en distintos lugares del mundo sucedía que la gente componía canciones con la fórmula, digamos, de una manera predominante, por no decir de la trova cubana, sí, del maestro Silvio Rodríguez. Incluso su forma de cantar en una tesitura muy alta, etcétera, ¿no? Cosas que ustedes ya saben a lo que me refiero, ¿no? ¿Para qué le seguimos, no? Sin embargo, yo quiero insistir, ¿no? Yo soy admirador del trabajo, la obra de la trova cubana, de distintos compas con los que he tenido el placer, la fortuna de cantar, junto con los que he sido cómplice y a quienes siempre les mandaré todo mi cariño, al maestro Feliu, a Santiago, en paz descanse, ¿no? A la maestra Sara González, en fin, al propio Silvio y a Pablo, aunque no nos recuerden, fuimos cómplices en algunos momentos, en distintos momentos de la vida allá en La Habana y aquí en la Ciudad de México. Así que espero que responda mi carnalito a esta pregunta. Quizá estoy debrayando, pero estoy muy a gusto aquí en el Pinavara Studios, que es en realidad la versión, digamos, enriquecida de Guadalupe Studio, es decir, del Guadalupe Reyes Studio. Y lo que continuaré diciendo es que en tu guión, digamos, porque es tu guión el que me conduce a decir tanta pendejada, espero que no sea tan incoherente, quizá incluso yo me atreva a medio tijeretear, y si no, aguántese las carnitas, ¿no? Juan Orol fue por muchos años el ejemplo de lo que no se debe hacer en el cine. Por otra parte, Ed Wood fue el peor director de la historia, mientras que Alfonso Arau tan solo fue un director de películas almidonadas y cursis. ¿Qué piensas de ello? Pues que tus percepciones, tus aseveraciones, bueno, pues son tu manera de entender a quienes citas. Al maestro Juan Orol, mis respetos por lo que precisamente nos enseñó, lo que no hay que hacer. Incluso se convirtió para mí, por lo menos, en un personaje citable de lo que implica el surrealismo o el subrealismo de nuestras vidas, digamos, ¿no? Me cae bien por eso, porque pues estamos jugando ¿cómo explico? Al cine, que es además esa incoherencia, es decir, bueno, por lo menos yo recuerdo tanto La Villa y Anexas, Tlaxpana o algo así, en una película donde creo que están en Tokio. En fin, pues yo me divierte esa ridiculez, quizá como Ed Wood, más o menos igual, por el estilo, ¿no? No creo que sean almidonadas y cursis las películas de Alfonso Arau, con todo respeto. Quizá habrá alguna que lo es, pero que eso es lo que le pide el mercado. Yo, con todo el respeto al señor, le admiro una parte de sus obras, ¿no? Por ejemplo, el Águila Descalza, o quizá Calzón sin Inspector, en fin, como un tipo atrevido y locochón. Lo demás, pues no. Pero no creo que sean almidonadas y cursis, y en realidad pues yo creo que es él, como tantos otros, con otros cómplices de su momento, de sus más atrevidos momentos de la vida, como creador, como cineasta, como actor, etcétera, en general, director. Pues eso fue parte de quienes se atrevieron, ¿no? Y que por lo menos, bueno, yo conocí a los Tepetatles años después de haber que parimos Botellita de Jerez, ¿no?
Para mí el guacarroy llegó de otro lado y me juntó con Armando Vega Gil, que le llegó seguramente también de otro lado y de otro al Hijo, ¿no? Al Hijo y al Espíritu Santo. Así es que de otro lado, la sencillez consiste en hacer el viaje por la vida solo con el equipaje necesario. Lo decía Dudley Warner: sabemos que el Mastuerzo es un ejemplo de sencillez en un contexto emperifollado, como lo es el rock nacional. Hablamos de esa humildad que habita en ti. Muchísimas gracias. De verdad, de todo corazón. No sé qué decir. Esta es tu humilde casa, mira, te voy a dar una vueltecita. Digo, humilde casa, ¿no? La compañía. Una tele que ya, bueno, ya no sirve, es un adorno nada más para acordarnos de cómo eran las teles antes. Parisol. El reloj, así, un señor que me regaló su foto porque le caía bien. En fin. ¿Viste? Aquí estoy. Humildemente la chingada. De una forma que humildemente, arrogantemente, estamos aquí arrogantemente. Ay, cabrón, mis anteojos, fíjense, es que estos los acabo de comprar, que cada rato se me rompen, así. Pero bueno, miren, déjenme leer. No necesito mis lentes siempre, de que le pusimos una letra chingona. Nada que decir. Las giras son extenuantes y tienes muchos detalles positivos y negativos. ¿Qué es lo que más disfrutas de ellas? ¿De las giras? ¿O de ellas? De ellas. Pues vivo la vida, vivo desde hace 43 años esto, estar más o menos. Ha habido épocas mucho más suaves en el sentido del movimiento, pero yo tengo la impresión, la sensación que llevo 43 años, voy para 44 años en este año, de estar dando vueltas y vueltas y vueltas en un montón de lugares donde he regresado y regresado, y son extenuantes, pero esa propia chinga, la propia energía que te da, digamos, llamémoslo así, soy medio metafísico y así, no me gusta, pero llamémoslo así para que nos entendamos, que te transmite la gente que está luchando por algo. Por ejemplo, ahora que vamos, mañana en la noche saldré en un autobús rumbo a Tlapa, Guerrero, en donde se hará un evento cultural y político por el asesinato de un compa allá. Hay una canción que hice con algunas frases del maestro Ryszard Kapuscinski, que se llama Ven y mira. No la quiero citar porque, bueno, pero en ella de alguna manera adopto un poco lo que dice Kapuscinski respecto a que él viaja solo con sus pensamientos, donde están un montón de realidades, ¿no? Y a partir de esta mirada, cómo él puede contar y decir que no puede contar la realidad desde un lugar donde no se dé cuenta cómo se muere en el frente, en un frente de guerra. Suena exagerado y así, ¡guau! ¡Qué barbaridad! Pero los reporteros de guerra, hay muchísimos que han muerto, que han sido secuestrados, etcétera, ¿no?
Y, y a eso me refiero cuando creo que el acercarte a través de tus canciones, a través de tu trabajo artístico, a una serie de razones, causas que te convocan, así que a mí en lo personal me han invitado, me han compartido, me han hecho cómplice, pues eso, me han mantenido aún con esa chinga, con esa joda que es viajar, y que de pronto descubramos, cada vez más descubramos que efectivamente no en vano percibe uno que el tiempo se va muy rápido, ¿no? Y que nuestra bronca sigue siendo el espacio y el tiempo y el espacio, y que tratamos de aprovecharlo lo más posible, en esta, digamos, llamémoslo así, en esta guerra en la que nos encontramos. Yo la entiendo así, escuchando a los compas zapatistas, sabiendo de ellos, que ellos desde sus tierras dicen: esta es una guerra anticapitalista. ¿Qué puedo decir menos que eso? Extenuante. Esto es un agasajo poder ir a cantarle a la gente que lucha, ¿no? Y cantarle a unos borrachitos que están nostálgicos también, ¿no? Incluso que viven en eso, ¿no? Que incluso tratan de alejarse de la realidad, pero que de pronto se encuentran al Mastuerzo y que les canta cosas que quizá no son exactamente las canciones que te hacen olvidar, sino más bien que intentan, cuando menos, acercar a la gente a una cierta conciencia de sí mismo y de la realidad que vivimos, ¿no? Suena muy mamón, pero así es. Y lo que disfruto, pues, es todo ello, la posibilidad, la gran posibilidad de encontrarme con la gente, con seres humanos de veras, con seres humanos que establecen relaciones humanas y que no establecen necesariamente esas relaciones tan impersonales o tan de la rutina, ¿no? El funcionamiento de la máquina en la que vivimos, en esta máquina inconmensurable de producir basura, mi querido Mixar López. Los Hijos del Maíz tiene que ver con aquella película basada en el libro de Stephen King, El umbral de la noche, o más bien tiene que ver con la defensa del maíz en México. Con ninguna de las dos cosas. Tiene que ver con que somos unos hijos de la verga, unos hijos de la chingada, unos hijos de la panocha, para que no suene desequilibrado o políticamente incorrecto, ¿verdad? Los Hijos del Maíz sí tiene que ver con esa visión de lo mexicano, digamos. El maíz es, digámosle así, mexicano, ¿no? Y el Mastuerzo, pues es el Mastuerzo, ¿no? En fin, una forma de denominar, digamos, un momento, un momento muy concreto de mi producción artística, de modo personal, en complicidad con 3 otros compas que convoqué desde hace 5 años prácticamente, a conformar ese experimento que se llama El Mastuerzo y los Hijos del Maíz. Es de alguna forma una cierta continuidad de otro momento, que fue un momento particularmente acústico o electroacústico, donde la dotación era violín a través del maestro Jorge Luis Cox Gaitán, la batería, quien grabó el proyecto original, el maestro Juan Carlos Novelo, en el contrabajo el maestro Aleph Castañeda, en paz descanse, un extraordinario músico y compa, y yo en la guitarra y la voz. De pronto hubo coros de distintas compas que pasaron por ese experimento, pero ese experimento se transformó, por lo menos desde mi necesidad como intérprete de mí mismo, quizá, en un experimento que denominamos El Mastuerzo y los Hijos del Maíz.
También la defensa del maíz, en contra de los transgénicos, etcétera, pues por supuesto que son muchas de las tantas y tan diversas causas, razones que hoy en día nos junta, nos empata, pues con un montón de gente muy diversa, por cierto, también. He visto que tus conciertos haces explícitas referencias a Richard Kapuscinski, sobre todo de El Imperio. ¿Cómo llegaste a ese autor? Creo que es Alonso, el camarada, un compa que trabajó en una época en cultura, digamos, de la delegación Tlalpan, en donde tuve la fortuna de hacer una serie de eventos hace algunos años. El compa me prestó una compilación de Kapuscinski. Después, a través de Jade Ramírez, una extraordinaria amiga y reportera y periodista jalisciense, supe de que ella era fue su compinche, digamos, su condiscípula, con otros tantos, Ricardo Rocha, etcétera, ¿no? Pero a mí me pegó, el compa me pegó, sus escritos me motivaron a hacer esa canción precisamente, que se llama Ven y Mira, una canción que yo titulo así, un poco pensando en aquella, no un poco, pensando directamente después de leer los textos del maestro Kapuscinski, una especie de libre asociación de ideas me llevó a Ven y Mira. Ven y Mira, esa película todavía soviética, siempre digo lo mismo, todavía soviética, que habla sobre la ocupación nazi en Bielorrusia. Una película muy tremenda, digamos, como los textos del propio Kapuscinski, que habla para mí, con una extraordinaria sensibilidad de lo que mira, de lo que ve, de lo que... Exacto, que no solamente ve, que mira. Ven y mira, así la titulé. Esa es la relación. El maestro Kapuscinski, desgraciadamente, nunca se enteró que tomé algunas frases de sus libros para construir esta canción, que le dedico cada vez que la canto, se la dedico a él y a un montón de reporteros de guerra que han muerto en las labores propias de su jale, de su condición de reporteros de guerra, ¿no? El hecho más importante acerca de las ideas de la izquierda política es que no funcionan. El más tuerzo aún cree en la izquierda. Bueno, ahí estás afirmando que la izquierda política es decir, lo más sobresaliente es que no funciona. Dentro de lo que tú entiendes en la geopolítica como izquierda, dirás, bueno, pues no funciona que el PRD o el PT o así, ¿no? El distinto panorama de partidos políticos, ¿no? Mi referente para mí sería, digamos, lo que yo entiendo de una izquierda como la condimentan los compas zapatistas cuando dicen abajo y a la izquierda. Es decir, la izquierda como una forma de oponerse, ¿no?, a este sistema, es decir, convertirte en un ser anticapitalista, más allá de si es de izquierda o de izquierda blandita. Necesariamente el mirar, el aceptarte o proponerte ser un ser anticapitalista te lleva a una serie de consecuencias muy graves, como por ejemplo, sí, efectivamente, realmente declararle la guerra al Estado, ¿no?, al gobierno, al sistema capitalista. En fin, son esos procesos que cada quien, yo creo que en lo que puede ser mi práctica, digamos, ¿no? Es decir, lo que pienso, lo hago. Y creo que soy un tipo que de alguna manera
por llamarle de una manera muy general, soy un tipo anticapitalista, ¿no? En donde participo de muy distintas posiciones intermedias o quizá ciertos matices que tienen esas izquierdas o esas maneras de entender esos colectivos, esos grupos, esas personas que me comparten de sus luchas, ¿no? Algunos más, algunos menos, pero creo yo que eso, básicamente somos anticapitalistas, llamémosle, de una izquierda que es empática a esa izquierda, creo, esa izquierda de abajo y a la izquierda, en una posición pues crítica frente a lo que está sucediendo. En fin, Alfonso Sayas, Tuntún, Lalo el Mimo, Alberto Rojas el Caballo, Don Margarito, yo diría, no me lo pusiste ahí, Tintán, etcétera, ¿no? La Cantinflas no, por ejemplo, ese güey no me cae bien, ¿no? Aunque nos parezcamos a él, me vale madre, no me cae bien. Lo que daña la oruga, el mastuerzo lo cura. ¿Cómo define el mastuerzo a la cultura popular mexicana? Pues eso, es lo que acabas de decir, eso es, pues es popular, ¿no? Es una construcción, la cultura popular también, eso es una construcción histórica que desde un tiempo, digamos, muy cercano, siglo pasado para acá, ha sido cada vez más manipulado y más conducido, digamos, el rebaño a ciertos gustos, a ciertos parámetros que tienen que ver con, como llamaba, creo que el maestro aquel Luis Althusser, los aparatos ideológicos de Estado, ¿no? Que en realidad han influido, han dominado, lo siguen haciendo, controlando, y que muchos de estos grandes talentos que tú citas, como por ejemplo Alfonso Sayas, ¿no? O Lalo el Mimo, o el Caballo, o Margarito, yo, Tuntún, pues no, yo no, más bien yo, Tintán, pues son eso, son extraordinarios actores creativos que han estado inscritos con su talento, han sido puestos ahí para desarrollar, entre otras cosas, sí, una cierta, por ejemplo, una cierta cultura de la sumisión de la mujer al hombre, digamos, ¿no? Machista, etcétera, ¿no? Y todas sus continuidades, cada vez más cínicas, algunas más sutiles, pero eso hemos visto durante la historia del mundo del espectáculo en cualquier ámbito. Veamos, consultemos a Monsiváis y a tantos otros, cómo nos muestra cómo ha habido ese dominio, ese control incluso político a través de los artistas, o lo que los medios han llamado artistas, ¿no? Y que los han vinculado, los han convertido en cómplices de una colecta guadalupana como Pedro Infante y tantos otros, en donde su ángel, su gran su gran simpatía o empatía con el público convocaba a miles y millones de seres humanos para entrarle con un cuerno, ¿no? O para otro tipo de eventos que en realidad se convirtieron en manipulación cínica, descarada, de descalificación. Por ejemplo, la caravana zapatista, cuando viene a México, no recuerdo los años exactos, 2000 y tantos, en donde de pronto Televisa organiza el Festival por la Paz, ¿no? En donde ciertos grupos compas, ¿no? Como Caifanes, bueno, Jaguares y Maná, por una serie quizá
de intereses o incluso de interpretaciones sobre lo que es la paz o sobre cómo debe ser entendida la paz, pues se involucran en ese festival y de alguna manera minimizan voluntaria o involuntariamente esa caravana zapatista, en donde muchos otros artistas de no tan, con todo el respeto, de no tanto renombre, de no tanta inversión de capital en sus mercancías, pues acompañaron en distintos momentos los esfuerzos de esta caravana zapatista, por ejemplo, ¿no? Que particularmente la gente acogió de una manera bien chida, y que fue una gran experiencia, también una gran experiencia de represión para la gente, ¿no? Atenco, y de Atenco hasta la fecha lo que sigue, ¿no? En fin, que cómo define la cultura popular mexicana, eso como un resultado, ¿no? Esto que cito, por ejemplo, de los compas de ese festival manipulador, ¿no? En donde evidentemente todo el mundo quiere participar, quiere ser, y a veces de una manera absolutamente, digamos, acrítica, es decir, sin ni siquiera los elementos, donde hemos caído todos, hemos caído en esos pasos a veces de pronto que no han sido del todo bien pensados, digamos, bien razonados, la hemos cagado, en fin. La cultura popular es todo lo que lo que el pueblo construye, ¿no? Más allá de esa direccionalidad que se le da a lo que entendemos como lo popular, es decir, como lo popular o famoso, ¿no? En fin, creo que la cultura popular existe, ¿no? Y es muy diversa. En cada lugar se convierte en eso, una regionalidad, una localidad que tiene una serie de aspectos de la cultura muy amplios, muy diversos, ¿no? que generalmente son avasallados, son mediados, son como permeados por un gusto dirigido. No hay más que eso, una nata que flota ahí, que habla de los buenos y los malos, o de que el sol pues nace para todos, ¿no? En fin, hay abuelos que tienen unas ideas muy originales, entre comillas pone aquí mi carnal, de lo que es una fiesta, como por ejemplo llevar a sus nietos a una fonda de mariscos. ¡Wow! El personaje de cumpleaños en la marisquería de Armando Vega Gil eres tú. Yo creo que puede ser yo o cualquiera, ¿no? Bueno, yo en lo particular he sido personaje de algunos textos de Armando Vega Gil, de mi carnal, porque quizá le he significado como a él le gustan ciertos personajes con excesos y con una serie de aristas y de huecos y en fin, ¿no? Puede ser tú, puede ser yo creo cualquiera, ¿no? ¿Cuáles son los trabajos que te estorban, lo inservible, lo que sobra? Híjole, pues todo, es decir, todo lo que miraste son así cositas, ¿no? Mira, hay una serie de cosas que sirven para la memoria, para dejar testimonio. Por ejemplo, este video que estoy haciendo así de una manera, digamos, de primera mano. Ni siquiera me atreví a ver tus preguntas, las estoy leyendo ahora por primera vez y eso. Lo que se queda es una serie de testimonios, la memoria, ¿no? Y la historia oral de que la gente que dice, no, pues el Maestro se decía que, no sé, que Dios no existe, pero como estorba, ¿no? Ahí se los dejo, o así, ¿no? Lo inservible, lo que sobra, ¿no? El odio, que es
patria de los poderosos. Y así podemos hacer una lista enorme. Es un intento de reflexionar desde esta vida y material idiota ¿no? Y a la vez maravillosa, de la construcción de la cultura, la construcción del mundo tangible, etcétera, etcétera, por los seres humanos. No mames, pues ¿qué más que eso? Eso no sobra en sí mismo la materialidad de las cosas y de los descubrimientos y del desarrollo tecnológico, sino lo que sobra es lo que está alrededor de esa materialidad, que es la insensibilidad, ¿no? La absoluta ignorancia respecto a qué somos y para qué somos y para cuándo, etcétera, ¿no? La terrible ignorancia de no sabernos en general, de no sabernos, la carne que alimenta esta máquina de producir basura en la que vivimos, ¿no? En donde además la ventaja, la ganancia es para otros. Históricamente, generacionalmente se han heredado la propiedad privada sobre los medios de producción. Ese es su pretexto. Claro, mi rancho es desde hace 200 años. Claro, desde hace 200 años lo tienen y han hecho de él su rancho. No creo más que en la posibilidad del bien común, como dijera aquel viejito, ¿no? Chingón, ¿no? La posibilidad de que hay otras maneras, por imposible que parezca, porque es tan complejo, y quién va a manejar los aviones, y cómo le vamos a hacer, no lo sé, no lo sabemos, pero los seres humanos que producen la vida son la gran mayoría, ¿no? Y ellos somos los que menos tenemos acceso a la decisión de qué es lo que debe de ser el futuro, por ejemplo. Eso es lo que me estorba, ¿no? Esa ignorancia, esa incapacidad de poder concretar, ¿no? Poder avanzar. Sentimos que avanzamos porque seguimos diciendo cosas, porque no nos callamos, no nos hemos callado. Pero eso es precisamente lo que nos estorba, ¿no? La pelotudez de esta máquina, de este entender todo lo que entendemos como algo normal. Así es esta máquina, así tiene que ser. No es así, esto no es necesariamente normal. No es normal pagar el agua tiene que ser gratuita. La energía tiene que ser gratuita para todos. ¿Cómo? No sé cómo, pero nos podemos poner de acuerdo, de a poquito. Es muy largo el camino, mi carnal. Yo lo sé, no te burles de mí. Hay muchos que creemos por el estilo. Estamos en la era internetica donde es posible en conectarnos de otra forma. En fin, ahí te la dejo. Muchas gracias por el pretexto de poder pensar en voz alta en este mensaje largo y quizá muy aburrido para muchos. Es para ti, Mixar López. Gracias por la invitación a contestar esta manera de abstraer tú esta entrevista, mi carnal. Te lo agradezco. El Mastuerzo desde el Pinavara Studios. Pinavara Studios, eso es como en inglés, ¿no? Yo llamaría del conglomerado Guadalupe Reyes, La Azotea, Centro Periférico, Cloacas Comunicantes, tan. Adiós. Voy a apagarle acá primero el audio, a ver qué sucede. Esto sí, exactamente, guardar, y así lo guardamos. Ahorita esto lo voy a editar, mi carnal, no te preocupes. Vamos a parar aquí esta grabación, corte y fuera. Y ahora voy a cortar esa cámara de la siguiente manera.